Buenas noches, bienvenidos una semana más a After Llamas, en directo, a las 9 menos 5 de la noche en Canal 33. Esta semana vamos más que nunca a After la Plaza en Llamas, porque hace una hora que habrá acabado este pequeño gran programa en Onda Inversión. Lo podrás escuchar los jueves de 6 a 7 de la tarde. No se lo pierdan porque es un gran programa en Onda Inversión. Esta semana tenemos bastantes cosas que contaros. Por ejemplo, ya muchos de vosotros estaréis de juernes y Germán Sánchez nos va a traer los mejores planes para el fin de semana. ¿No es así, Germán? Buenas noches. Buenas noches, David. Así es, os traigo una serie de actividades que podéis hacer en el fin de semana y además son todas totalmente gratuitas. Además, esta semana estrenamos sección. Todos los ciudadanos que vean un micrófono de After Llamas van a tener su espacio para quejarse. Esta semana veremos qué nos cuentan los vecinos de Móstoles y trataremos el tema de actualidad, el ébola. Veremos cómo los grandes informativos nacionales han tratado esta noticia en sus ediciones más vistas. Vamos a sorprendernos bastante sobre cómo tratan esto del ébola. Y ya sin más, comenzamos. Siempre que empezamos After Llamas, lo hacemos con un repaso a las noticias más destacadas de la semana. Actualidad en 90 segundos, esta semana de la mano de Desiré Poveda. Los restos hallados en fosas no son de los 43 jóvenes desaparecidos en México. Autoridades mexicanas anunciaron el pasado martes que los cuerpos encontrados en las primeras fosas clandestinas halladas en el estado de Guerrero no pertenecen a los 43 jóvenes desaparecidos. El pasado 26 de septiembre, decenas de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales en la ciudad de Iguala y entregados a un grupo relacionado con el crimen organizado que se hace llamar Guerreros Unidos. Por el momento hay 50 personas detenidas entre agentes y miembros del grupo delictivo. Estados Unidos anuncia el segundo caso de contagio de ébola. Estados Unidos ha registrado su segundo caso de ébola contraído en el país. Se trata de Amber Vinson, una enfermera de 29 años que trató al liberiano Thomas Eli Duncan, que falleció por ébola el pasado 8 de octubre en el hospital presbiteriano de la localidad. El diagnóstico fue verificado este miércoles, un día después de que la afectada viajara en un vuelo dentro del estado de Texas, por lo que las autoridades han puesto en marcha un dispositivo para localizar al resto de los 132 pasajeros. La mayoría de los gastos de las tarjetas Black han prescrito. Hacienda solo investigará 2,6 de los 15,5 millones de euros que gastaron los consejeros y directivos de Caja Madrid con sus tarjetas opacas. Después de haberse reducido al máximo la inflación tributaria, tampoco hay muchas posibilidades de que exista delito fiscal. Por otro lado, Arturo Fernández dimite como vicepresidente de la COE. Fernández ha puesto su cargo a disposición de la organización confederal tras verse implicado en el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Nuevo salto masivo en la valla de Melilla. Más de 200 inmigrantes intentaron durante la madrugada del miércoles saltar la valla fronteriza entre Melilla y Marruecos. 5 inmigrantes y 5 agentes han resultado heridos, mientras que cerca de 140 han quedado encaramados a la verja durante más de 4 horas, en las que la Guardia Civil ha intentado bajarles de allí. Por habernos contado la actualidad. La crisis, la gestión del ébola, el escándalo de las tarjetas Black son muchos de los asuntos que molestan a los ciudadanos y pocas veces se les pide su opinión y los políticos solo se acuerdan de nosotros en época de elecciones. Aquí en After Llamas romperemos una lanza en favor de la ciudadanía y les preguntaremos a todos los que se crucen con nosotros: ¿y usted de qué se queja? Nos hemos desplazado hasta la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles para inaugurar esta nueva sección, Buzón de Sugerencias. Preguntaremos a la gente si tiene alguna queja o alguna sugerencia sobre su vida en general, política, economía, educación. A ver qué nos contestan. Pues yo tengo muchas quejas. Tengo una queja por el tema de la sanidad, del ébola, porque no lo veo bien lo que han hecho. Cómo lo han planteado todo esto, sabiendo cómo está la sanidad, que está desmantelada totalmente. Traerse un enfermo con un riesgo potencial de contagio a la población. En el tema de haber traído a los misioneros y haber generado toda esta polémica, creo que la población está un poco descontenta acerca de eso y que a lo mejor no se ha pensado tanto en cómo debería afectar a la población y se ha pensado únicamente en los individuos. Por ejemplo, el tema de Excalibur, lo último que ha ocurrido, ya de por sí a nivel europeo, a nivel internacional, se nos considera por todo el tema de los toros bastante sádicos con los animales y encima el tema de Excalibur lo único que ha hecho ha sido empeorarlo. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos también se ha dado un caso y en cambio la mascota del hombre está siendo observada, no ha sido sacrificada directamente.
si estaba infectado podría haber sido útil como estudio y si no lo estaba no era necesario sacrificarlo. Los toros. No me parece bien hacer sufrir a un animal para nada. Sobre la independencia de Cataluña, estoy un poco en contra, sobre todo porque finalmente después de tanta controversia no ha salido la consulta, bueno, lo ha dicho hoy Artur Mas, que ha dicho que no iba a poder realizar la consulta y tanto ir tanto al público y al final para nada. ¿Tú eres partidario de que se celebrara un referéndum? Soy partidario de que se pudiera un referéndum a toda España, porque España somos todos, no solo Cataluña. Sobre las tasas de la universidad, porque creo que son súper altas y no me parece justo. Deberían darle opción a todo el mundo a poder estudiar y no pagar esas cosas tan salvajes. Me parece un poco excesivo lo que hay que pagar por los créditos. De alguna manera estás un poco limitado a encontrar un trabajo que sea compatible con los estudios para poder pagarte la carrera o poder vivir de tus padres o de alguien que te lo pueda prestar. Es demasiado. Hay gente que no se lo puede permitir y yo he tenido que pagar mucho. ¿Tú consideras que con todo lo que se paga de universidad recibes los servicios que tú estás pagando? Para nada, porque ya te digo que pagamos infinito y luego ni tenemos prácticas adecuadas ni nada. Y siempre faltan materiales y de todo. Yo estuve estudiando por circunstancias hace 7 años aquí, he vuelto a retomar la carrera y los servicios que se están dando son prácticamente los mismos, incluso podría decir que menos. Ya hemos recogido las quejas y las sugerencias. La mayoría de ellas han ido destinadas al tema de ébola y a la subida de tasas en educación. Y ahora quiero poner yo mi queja. Por favor, gente del mundo, paraos más a hablar con nosotros. Muchas gracias, María. Seguramente que más gente se parará a hablar con vosotros en próximas ediciones del Buzón de Sugerencias. Y ahora vamos con una de las noticias estrella que ha llenado minutos a lo largo de la programación y que, dada su relevancia internacional, España se ha convertido en un foco informativo. Nos estamos refiriendo sin duda al tratamiento informativo de la crisis del ébola. Por ejemplo, cojamos un día al azar, el lunes, y una comparecencia que todos los medios deberían de tratar por igual. La rueda de prensa que hizo el médico que trataba a la paciente Teresa en la Moncloa. Veamos la pieza exacta. Se mantiene muy grave, como en los últimos días, sin que haya ninguna noticia especial que resaltar. Y en segundo lugar, todos los contactos, y esto es muy importante, se mantienen asintomáticos. Ello significa que en este momento, no hay ninguna persona en España con capacidad de transmitir la enfermedad por el virus del ébola más allá de la propia paciente que está ingresada. Todos los contactos están asintomáticos, por tanto no tienen capacidad para transmitir y por tanto estamos en una situación de absoluta tranquilidad desde una perspectiva de salud pública. Todas las horas en que un paciente está clínicamente grave, como es el caso de esta paciente, son críticas, porque ella sigue grave. La buena noticia es que cada día que siga luchando contra esta enfermedad estará en mejores condiciones de haber desarrollado una respuesta inmunológica eficaz que le permita salir adelante con la misma. Pero ojo, no solo es importante la respuesta inmunológica del paciente, es importante que pueda vencer de forma eficaz a las diversas complicaciones de la enfermedad, ya sean renales, respiratorias, etcétera, que acompañan habitualmente esta enfermedad. Por tanto, no es solo una cuestión de 24 o 48 horas, es una cuestión de todo el tiempo en que esta paciente esté grave. Un corte puramente informativo, como diríamos en el medio de comunicación en el que nos encontramos, en la televisión, un total de un experto hablando cómo se encuentra la paciente. Vamos a ver, por ejemplo, cómo trata la noticia un medio que debería de ser objetivo. La 1, la televisión que pagamos todos y que supuestamente debería de ser la más objetiva. Vamos a verlo. En el Carlos III siguen también 15 personas, están en observación porque han estado en contacto con Teresa Romero o con el misionero fallecido Manuel García Viejo y continúan, Paula, sin síntomas. Efectivamente, esas 15 personas son las que se consideran que han tenido un contacto más de riesgo, que podría tener más posibilidades de contagio, pero en cualquier caso hay que recordar que todas hasta ahora están asintomáticas, con lo cual no tienen ningún síntoma de infección. Hay que decir que entre estas 15 personas están el marido de Teresa, las 2 personas que trabajaban en el centro de estética al que había acudido Teresa, la limpiadora del centro de salud y que el resto de las personas se tratan de personal sanitario. Tendrán que estar en un periodo de observación 21 días. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que se considera
día, que es el que se puede incubar la enfermedad. Pasado este periodo, si no han desarrollado ningún síntoma, no tendrían la enfermedad y podrían irse de alta. Además de Teresa Romero, la única paciente infectada por ébola, en el Carlos III siguen ingresados 15 personas. En la quinta planta del centro están Javier, el marido de Teresa, 5 médicos, 3 enfermeras, un celador, un supervisor, las 3 peluqueras que atendieron a Teresa cuando ya tenía síntomas y una limpiadora del Centro de Salud de Alcorcón. Todos ellos están en observación por haber estado en contacto con la auxiliar contagiada o con el misionero fallecido García Viejo, pero hasta el momento se mantienen asintomáticos. Ello significa que en este momento no hay ninguna persona en España con capacidad de transmitir la enfermedad por el virus del ébola más allá de la propia paciente que está ingresada. Y añade que el brote de ébola en España habrá concluido cuando ninguno de los contactos de Teresa desarrolle la enfermedad, es decir, hasta el 27 de octubre, pasados 21 días desde el ingreso del auxiliar de enfermería. También habrá que esperar a que los sanitarios que la atienden ahora en el Carlos III pasen los 21 días de cuarentena. Vemos cómo se excluyen las responsabilidades de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez. Ahora vamos a ver cómo dentro de un mismo medio de comunicación, la 2 en este caso, tratan la noticia de una forma similar, pero atisbamos otros matices. Cataluña vuelve a primer plano, si es que alguna vez se fue. Artur Mas ha reconocido que no puede hacer la consulta del 9 de noviembre. Hace apenas una hora ha terminado la reunión de Mas con Esquerra, CiU, la CUP e Iniciativa en el Palacio de Pedralbes, y allí Mas ha asumido que no puede celebrar la consulta, al menos en los términos del decreto de convocatoria, porque no hay garantías legales. A cambio, propone conocer la opinión de los catalanes a través de un proceso de participación ciudadana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora quedamos a la espera de que mañana el Gobierno haga esa propuesta alternativa. De momento, la reacción de Esquerra Republicana ha sido pedir una declaración unilateral de independencia en el Parlamento. Ahora os contamos lo que sabemos. En cuanto al ébola, hoy una amiga de Teresa Romero ha leído una carta que ha escrito su marido a Javier Rodríguez, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Le invito a que me explique cómo se pone un traje, ya que desgraciadamente mi mujer no ha hecho ningún máster. Teresa ha tenido media hora o poco más para aprenderlo. Señor consejero de Sanidad, le tengo un gran respeto, cosa que usted no ha tenido con Teresa. Tenga usted el punto de honor y dimita. Teresa Romero, la auxiliar enferma de ébola, sigue muy grave, aunque hay un dato positivo, la carga viral se ha reducido. Las próximas 48 horas serán vitales en su evolución. Sorprende bastante la noticia. Sorprende bastante, ¿no? La noticia del ébola pasa a un segundo plano. Otras noticias como Cataluña cobran mucha más importancia que el caso del ébola. Y aunque el tiempo que se dedica a la noticia es grande para un informativo de media hora, el trato en comparación es muy pequeño, apenas unos 7 minutos en total. Vamos a los informativos considerados como los más objetivos por los españoles y también los líderes en su franja, La Sexta Noticias. Este espacio informativo incluye de nuevo el fragmento que hemos visto al comienzo. Vamos a ver cómo trata la noticia. Es la defensa que hace Javier Limón, el marido de Teresa, ante las acusaciones del consejero de Sanidad, que criticó que la auxiliar de enfermería fuese a la peluquería tras tener unas décimas de fiebre. A esta crítica Javier suma la petición de dimisión del consejero. Nos vamos en directo al Hospital Carlos III. José Llamo, ¿qué más ha dicho Javier en esa carta? Pues en esa durísima carta abierta al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, además de pedir su dimisión, Javier Limón le ha recordado que si su mujer hubiera recibido un curso algo mayor a ese curso básico de 30 minutos en el que aprendió en 30 minutos a ponerse y a quitarse el traje, nada de esto hubiera pasado y que la consecuencia directa de esa falta de formación es que precisamente ahora su mujer se encuentra entre la vida y la muerte. Además, a través de esa carta, Javier Limón ha querido agradecer y poner en valor el trabajo de los profesionales que atienden a Teresa. Le invito a que me explique cómo se pone un traje, ya que desgraciadamente mi mujer no ha hecho ningún máster. El estado anímico es bueno,
Ella tiene muchas ganas de salir adelante, habla con los compañeros, es capaz de hablar, de estar sentada, y ya no es tanto lo que preocupa el ébola. Lo que preocupa ahora es el edema pulmonar que tiene, es lo que les preocupa, porque parece que la enfermedad en sí está contenida. Continúa en estado grave y cada hora que pasa es crítica, pero también esperanzadora. La carga viral sigue disminuyendo y justo mañana se cumplen 15 días desde los primeros síntomas. Es un día clave. Si lo supera, podremos hablar de posibilidades de sobrevivir a la enfermedad. Teresa estará definitivamente curada cuando el virus ya no sea detectable en su cuerpo y, sobre todo, y lo más importante, cuando se encuentre clínicamente totalmente restablecida. Se refiere a que Teresa, además de superar el virus, debe recuperarse de los daños causados por el ébola en sus órganos. El virus ha atacado directamente sus riñones, su hígado y sus pulmones. Precisamente, según ha podido saber La Sexta Noticias, es ahí donde se están centrando ahora los médicos, en el edema pulmonar que sufre la auxiliar. La palabra edema en medicina significa acumulación de líquidos, con lo cual un edema pulmonar sería un encharcamiento del pulmón por parte del líquido que no hacen ninguna función y que entorpece el normal funcionamiento del pulmón. El comité también ha querido hacer un llamamiento a la calma en cuanto a las posibilidades de contagio. No hay ninguna persona en España con capacidad de transmitir la enfermedad por el virus del ébola más allá de la propia paciente que está ingresada. Ha asegurado que el virus no es tan contagioso y que cuentan con los medios adecuados para combatirlo e incluso han puesto fecha para saber definitivamente si se consigue controlar este brote o no. Tendremos que esperar hasta el día 27 de octubre en que habrán transcurrido 21 días desde el último contacto, que fue cuando ella fue ingresada. En estos momentos un equipo médico de unas 50 personas se está encargando de atender por turnos y de forma voluntaria a Teresa. Una planta más abajo de donde está ingresada. Muchas gracias, Cristina. En este caso, el corte está incluido dentro de una pieza. El trato que le dan es bastante pragmático. Tampoco vemos un trato para nada subjetivo. No se ceban ni con la ministra ni con el consejero, sino que se centran en Teresa y en la carta que ha escrito su marido a los medios de comunicación. Si por el contrario vamos al informativo de su hermana mayor, Antena 3, nos encontramos con esto. La paciente se mantiene muy grave como los últimos días. Todas las horas en que un paciente está clínicamente grave, como es el caso de esta paciente, son críticas, porque ella sigue grave. Buenas noches. Las próximas horas son cruciales porque no solo es importante su respuesta al virus. También lo es cómo responde ella a las complicaciones que acompañan a esa enfermedad. A pesar de la gravedad, todo este tiempo en el que Teresa está resistiendo al virus es tiempo que se gana para la esperanza. La enfermera está generando anticuerpos y la carga viral está disminuyendo. Esto es solo un ejemplo de la alarma que crea este informativo. Vemos bastante amarillismo y trato partidista en la noticia. Pese a que hemos visto tan solo el sumario, no se culpa a la enferma de los errores que pudo cometer o no, pero sí se hace un recorrido por la enfermedad muy excesivo, de los cuales 2/3 del informativo se dedica a hablar única y exclusivamente del ébola. Y si nos fijamos en el informativo de sucesos, líder entre los líderes, Pedro Piqueras, en Informativos Telecinco, vamos a ver cómo tratan a la noticia del ébola. Cada día, cada hora que pasa es una victoria para Teresa Romero en su lucha contra el virus del ébola. 50 sanitarios trabajan con ella en el Hospital Carlos III con ese objetivo. Esta jornada y la de mañana van a ser cruciales para suponer que esta mujer puede superar la enfermedad. El mayor problema será vencer los efectos en pulmones y riñones. Y ya no es tanto lo que preocupa el ébola. Lo que preocupa ahora es el edema pulmonar que tiene. Es lo que les preocupa. Porque parece que la enfermedad en sí está contenida. Muy buenas noches a todos. La situación médica de Teresa Romero es todavía de gravedad, pero se mantiene la esperanza respecto a su supervivencia. En otro orden de cosas, España va a ampliar los programas de formación para colectivos que puedan tener contacto con portadores del virus. La Unión Europea va a intensificar los controles en los aviones procedentes del oeste de África y desde la ONU han solicitado la utilización del aeropuerto de Gran Canaria.
y ello como puente para llegar a las zonas del ébola. Sabina Pérez, última hora, cuéntanos, adelante. Este aeropuerto se convertiría, si así lo autoriza el Ministerio de Asuntos Exteriores, en un punto de tránsito del personal humanitario que entra o sale de algunos de los países afectados por el ébola. Gracias, Sabina, pero vamos ya al Hospital Carlos III de Madrid. Todos pendientes de un lugar, la habitación de la 6ª planta, donde sigue ingresada Teresa Romero. La auxiliar de enfermería se encuentra estable dentro de la gravedad y se mantienen las esperanzas. David Jiménez, muy buenas noches. Adelante con la información, cuéntanos. Buenas noches. A esta hora lo que más preocupa no es tanto el virus del ébola como las posibles complicaciones y daños que haya podido causar ya en el organismo de Teresa. Sin embargo, a pesar de ello, sabemos que la auxiliar se encuentra con buen ánimo, que se incorpora y que además puede conversar con las compañeras que la atienden. Todo esto lo sabemos por una amiga de la familia que desde hace 2 días puede visitar al marido de Teresa en la planta quinta del Hospital Carlos III. Ella misma nos ha leído ante los medios una carta escrita por Javier Limón en la que critica duramente al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al que pide expresamente que dimita. Yo, a diferencia de usted, no estoy bien comido, porque mi mujer se debate entre la vida y la muerte, y no me pasa la comida. También estoy mal venido, porque ya no me quedan líquidos de tanto llorar. 50 personas dedicadas en exclusiva al cuidado de Teresa y muy pendientes de la fase en la que ahora entra la enfermera. Estos 2 días son críticos, si se superan es una muy buena noticia, pero todavía se tiene que ser muy prudente. La carga vírica ha bajado y su sistema inmunológico genera anticuerpos. Habrá que ver si son capaces o no de reconocer el virus y atacarlo. Es cuando el cuadro evoluciona bien a un cuadro que va a resolverse o bien a una enfermedad de resolución fatal. El suero inmune extraído de la sangre de la misionera Paciencia Melgar potencia el sistema inmunológico de Teresa y el tratamiento con antivirales bloquea la reproducción del virus. Aún así, mantiene muy grave como los últimos días, sin que haya ninguna noticia especial que resaltar. Si el sistema inmunológico venciera, no significa que pase el peligro, porque el ébola ataca también a órganos vitales. La enfermera Teresa Romero, ya lo hemos visto, es el único foco posible de contagio ahora en España. Pero tenemos datos, David, de la fecha probable para el final. La visión del médico queda relegada a unos 3 segundos en una primera pieza, y aunque no lo hemos visto, unos pocos segundos después la tratan en otra. Tratan otros puntos de vista de la noticia, como la fecha límite donde la enferma puede sobrevivir, o la limpieza de los espacios comunes en el edificio donde Teresa vive, o las declaraciones de los políticos. Pero de media hora, unos 15 minutos se dedican a hablar del ébola. Nos parece bastante excesivo. Entonces, lanzamos desde aquí una pregunta. ¿Los medios de comunicación están creando alarma o realmente están informando? Una cuestión difícil de contestar y que desde aquí tratamos de mostrar todo lo que nos cuentan, no siendo todo esto verdad. Y si la enfermedad del ébola nos permite sobrevivir al fin de semana, Germán Sánchez nos trae la agenda cultural. Buenas noches, Germán. Buenas noches, David. A ver, David. Cuéntanos los planes que tenemos para este fin de semana. Bueno, os traigo una serie de planes todos completamente gratuitos para que, si el ébola lo permite y sin salario o con salario, podáis acudir. Porque son gratuitos todos. Todos son gratuitos. Para los residentes extranjeros en Madrid, y también estoy seguro de que para muchos madrileños, conocer Madrid es un hecho importante. Y es por esto que hay un proyecto llamado Madrid Otra Mirada, que pretende acercar toda la agenda cultural, todo el patrimonio cultural de Madrid a sus ciudadanos. Es por esto que ha previsto una serie de guías y de visitas guiadas y ambientadas a distintos puntos emblemáticos de Madrid. Uno de ellos es, por ejemplo, el Jardín Histórico El Capricho de la Alameda Osuna, el cual es un jardín emblemático en el que han estado diversos artistas y que cuenta con una estética preciosa. Yo de verdad os recomiendo ir a verla, y si queréis verlo podéis hacerlo mañana, viernes, de 10 a 1 o de 10:30 a 1:30. Y si no nos queremos ir hasta la Alameda Osuna, también tendremos otros espacios por aquí, por el centro, ¿no? Así es, han previsto también muchos otros lugares, como puede ser el Parque del Retiro, el Museo del Prado, el Museo Arqueológico. Si queréis información sobre todos estos lugares y horarios, no tenéis más que teclear en Google Madrid Otra Mirada y ahí aparecen todos los horarios y todos los lugares.
En esta agenda cultural, por supuesto, no podía faltar un apartado musical. Y es por esto que os traigo un proyecto también muy interesante. Y es que el artista Fernando Martín ha conseguido reunir a un grupo selecto de músicos y cantantes que han compuesto algunas de las páginas más importantes del panorama musical español. Y estos pues, van a dar un concierto en el Centro Cultural Galileo, que se encuentra en la calle Galileo del distrito Chamberí. Este concierto tiene lugar de 8 a 9 y la entrada es libre, pero tiene aforo limitado. Así que si estáis interesados y si queréis ir, daros prisa porque se agota. ¿Sabes las canciones que va a tratar Fernando o no? No han publicado ninguna lista con las canciones, lista. no. Bueno. Pero estoy seguro de que serán muy interesantes. Seguro. Para los fans y forofos de la fotografía, también hay un proyecto que lleva a cabo Hábitat Madrid Otoño, en el cual se llevan a cabo muchos proyectos y actividades ambientales, que hace una exposición de fotografía de naturaleza. El artista de todas estas fotografías es Jorge Rubio, el cual es un fotógrafo especializado en fotografía de aves, pero también pues, fotografía, como en este caso, pues paisajes y muchos otros proyectos. Sí. Esta exposición se encuentra abierta todo el mes de octubre y este fin de semana, viernes, sábado y domingo, podéis ir a verla de 9 a 2 o de 4 a 6 en el Centro de Educación Ambiental de Casa de Campo. ¿El metro no lo sabes? El metro, pues Casa de Campo. Ah, en Casa de Campo, ¿no? Claro. Vale. Queda una parada para Batán, exactamente. Que seguro que lo conocen mucho por el parque de atracciones. Y por último os traigo un monólogo teatralizado. El monólogo teatralizado tiene el título de Gamba, Dolor y Muerte del Rey Godo. Está ambientado en el año 688 y trata de Wamba, que era un antiguo rey que, aprovechando la visita de su sobrino Ejica, que acaba de ser nombrado rey, pues aprovecha para rememorar toda su historia como rey y darle consejos a su sobrino. Se celebra este domingo a la 1 en el Museo Arqueológico, en el salón de actos que tiene este museo, sí. Y el aforo es de 180 personas, así que también si os interesa el teatro, ir pronto. El teatro, la arqueología, además el Museo Arqueológico lo tenemos aquí al lado, lo tenemos en Atocha, así que cualquiera que lo quiera ir a ver lo puede ir a hacer. Y además Madrid está muy bien comunicado, pueden ir a cualquiera de los sitios en transporte público. Y además hay un montón de parques y este fin de semana va a hacer un buen tiempo increíble y va a hacer calorcito, así que... Todo perfecto para ir a ver todas estas actividades. Pues muchísimas gracias, Germán, por habernos resumido pues toda la agenda cultural de Madrid. Pues nada, en 4 eventos que sin duda vamos a ir porque todos son gratis, así que no hay nada que perder. Muchas gracias, Germán. Y nosotros ya ponemos punto y final a este After Llamas de hoy. Ha sido un auténtico placer compartir este tiempo con vosotros. Damos las gracias a nuestras operadoras de cámara, en este caso mujeres, María Pérez y Desiree Poveda, a los técnicos de Canal 33, sin los cuales su ayuda no sería posible realizar este programa. Y lo dicho, nosotros nos vemos dentro de 7 días aquí en Canal 33, sobre las 9 de la noche en directo. Hasta pronto.